Semana convulsa si las hay, pero la información ¿qué? Lo que vale es lo que les contaremos en el Verbo News. Jimena de la M dice que nos sale un cuerno por andar viendo el celular. ¿Cuál cuerno? ¿Cuál cuerno? Y en el estudio hablaremos con un expertazo que nos dice qué va a pasar ahora que nuestra vida depende cada vez más del Internet. José Alberto Incera se llama y esto es El Verbo. Bienvenidos al Verbo, qué gusto verlos por aquí. ¿Cómo están, compañeros? ¿Todo bien? Mejor que Pero algunos no, abogados. ¿que renunció quién? Ah, no, disculpa. No. Ya, basta, ya no más. Vamos al Verbo News. En esta convulsa semana de noticias destaca que tenemos un nuevo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, quien ya había abandonado el barco una vez, por así decirlo, cuando era secretario de Finanzas de la Ciudad de México, tiró la toalla otra vez, pero esta vez a nivel federal. En su lugar fue nombrado Arturo Herrera, quien era el subsecretario del ramo. Pues bien, fue muy bien recibido por los mercados, por la iniciativa privada, a pesar de que tenía una cara que parecía particularmente triste al momento del nombramiento. Por la tarde explicó que precisamente como es muy sonriente, trató de mantener la cordura en un momento del nombramiento tan particular en redes sociales. A pesar de los movimientos, el peso está fortachón, dijo el presidente. Todo México lamenta la pérdida de un personajazo, Armando Ramírez, escritor y cronista de enorme envergadura, personaje y autor de Chinchinel por 8. Ramírez también fue fundador del colectivo Tepito Artacá y recibió el premio al mérito ciudadano de la entonces Asamblea Legislativa, hoy Congreso de la Ciudad de México. Hace apenas unos días se presentó su novela Déjame, sin su asistencia. Armando Ramírez hizo muy famoso una frase que detecta los grandes misterios de la vida. ¿Qué tanto es tantitito? Pues ni modo. Ay, ni para pintada para esos tiempos de austeridad republicana. Lo vamos a extrañar, ese enorme maestro. Bueno, yo nomás digo. 5 por 2 suena muy bien si se trata de una oferta de supermercado tan común en el mes de julio, pero para aumentar el número de años para el que fue electo un gobernador, justo eso hizo el Congreso de Baja California el lunes muy tarde en la noche. Bajo el argumento de que así se van a ahorrar una elección, decidieron ampliar el periodo del gobernador Jaime Bonilla, quien aún no toma posesión y fue electo por Morena. Al grito de "es inconstitucional", hay que subrayar algo, que esto fue posible por los votos del PRI y del PAN, porque Morena solamente tiene 3 diputados y la oposición junta. Grandes temas del Verbo News, pero ahora vayamos a hablar del G20 y de las propuestas mexicanas, ahí con Claudia Juárez. Amigos del Verbo, ¿recuerdan el Plan Integral de Desarrollo para México y Centroamérica? Pues este cuenta con el respaldo internacional y de las principales economías del mundo. ¿De qué se trata? Aquí les cuento. En la más reciente edición de la cumbre del G20, México logró que por primera vez la migración sea un tema de discusión en este encuentro que reúne a las 20 economías más importantes del mundo. De acuerdo con la Cancillería mexicana, los líderes mundiales acordaron en el punto 42 que los grandes movimientos de refugio y migración son una preocupación global con consecuencias humanitarias, políticas y sociales. La propuesta puesta en la mesa tuvo el respaldo de la Unión Europea y los países que integran el G20, así como de España, Chile, Bolivia y 17 organismos de la ONU, además de 8 organizaciones internacionales. En una primera respuesta a la propuesta, la Unión Europea otorgará recursos por 7 millones de euros, unos 7.8 millones de dólares, para el Plan de Desarrollo Integral que impulsa México para Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur del país, como vía para hacer frente a la migración. Dicho monto se distribuirá en 3 programas, 2 de ellos mexicanos, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. El tercero es Mesoamérica sin Hambre. Está previsto que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con su homólogo de Honduras a finales de este mes de julio, justamente para hablar de dicho plan de desarrollo. Yo soy Claudia Juárez, hasta la próxima. Muchas gracias, Claudia, y llegó la hora esperada por todos. Jimena de la M, nuestra niña fifí de toda la vida, la madre del análisis superior y un poema que te sale por usar el celular. ¿Qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? ¡Ay, yo tipo
dicen que si usas demasiado el celular, te puede llegar a salir un cuerno o espolón en el cuello. Ay, ¿no adoran? Así que qué bueno que hace unos días se cayeron las redes de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ay, sí, para descansar del cuello tantito, ¿no? Y adivinen cuál era la única red que servía, pues Twitter. Pero todo el mundo hablaba de la caída de las redes en Twitter. Hello. Bueno, y pensándolo bien, se deberían de caer más seguido, ¿no, pepinos? Ay, sí, porque ahora sí mis chachas hacían todo lo que les pedía al pie de la letra. Y es que si no, de otra forma se la pasan muy distraídas haciendo todos los retos que salen en las redes. Ay, sí, como por ejemplo el último, el del Bottle Cap Challenge, que consiste en destapar una botella de una patada. Solo que mis chachas hacen la versión mexicana, que en vez de patadas con un chanclazo, ¿no adoran? Ay, las ternuritas. Mejor el reto que deberían de hacer es el de traerme mi cena a tiempo challenge. Hello. Bueno, y ya que hablamos de retos mexicanos, ¿qué tal un presidente municipal de Oaxaca que se casó con un caimán hembra? O sea, no adoran, pero eso no fue lo peor, pepinos, sino que la ternurita todavía le dio un beso en la boca y, o sea, así ha surgido el pepino, güey. Y bueno, y ya que hablamos de políticos raros, no sé qué obsesión tienen algunos de ellos con la temperatura de las cervezas. Y es que mientras una diputada proponía que se vendiera cerveza al tiempo, ahora un senador salió con que quiere cerveza bien fría a la hora del trabajo. O sea, ¿quién los entiende? Caramba, carambolas, digo, Hello Kitty. Bueno, se cuidan mis pepinos, besitos. Creo que a mí ya me salió. Bueno, ya, ahora vamos en serio. Tu vida y la nuestra depende de Internet. En la entrevista te lo explicamos. Ya estamos aquí con José Alberto Incera, a quien le vamos a decir Pepe, porque así le dicen en su casa. Porque si no responde de otra manera. No responde. Es José Alberto, no te contesta. No te contesta. Vamos a hablar de... Bienvenido, gracias. Vamos a hablar de tecnología. Gracias, Tú eres profesor en el ITAM, ¿no? Director de la carrera de telecomunicaciones. De la maestría en Tecnologías de Información y Administración y profesor del Departamento Económico de Sistemas Digitales en Telecomunicaciones y en Ingeniería en Computación. Ya me dio miedo. A mí también. Pero se cumplen 20 años del Wi-Fi, del Wi-Fi. Del Wi-Fi. Y yo me siento como viviendo en The Truman Show. Es decir, con la ventaja de que todo puede suceder y con el miedo de que todo puede suceder. ¿Estoy en lo correcto o debo ir al doctor? Bueno, haz las dos cosas. Mira, sí, exactamente las dos cosas, Jairo, pero en realidad va a tener mucho que ver con si tú eres ludita, si le tienes pavor a lo que puede pasar con la tecnología o si eres más bien tecnófilo, ¿no? Y yo creo que lo que está pasando con el Wi-Fi y lo que está pasando con las tecnologías en general, al final del día es que el cambio tecnológico va mucho más rápido que nuestra capacidad para absorber esas tecnologías en el quehacer cotidiano, en el quehacer de las organizaciones. Entonces yo creo que ve al doctor, pero ve un doctor en telecomunicaciones. Claro, exacto, que me explique. Para ver de qué manera adaptarse a estos cambios tecnológicos radicales. Ahora, en estos momentos ya hay todas estas grandes batallas por los de la industria, ¿no? Los chinos están, sí. Ya viene el 5G y te da miedo. O sea, ¿qué sigue? O sea, que te van a poner una cápsula aquí y aquí ya vas a tener todo y eso. Ya lo tienes, Jairo, en algunos... ¿Cómo que ya? Bueno, no ¿Te acuerdas la otra noche cuando fuimos a un bar? No manches, no me di cuenta. Okay. Exactamente, para bares tienes la cápsula para no tener que pagar y bueno... pero yo creo que eso es frontera, ¿no? Eso, de ahí a que se masifique es otra cosa. ¿Qué es la 5G? Mira, suspiro. Y si suspira el que nos queda a nosotros. Es que no está fácil. Nos queda claro que 3G y 4G son tecnologías, sobre todo de redes móviles, tecnologías celulares. Que implican, entre otras cosas, volumen de datos y velocidad, ¿no? Fundamentalmente las puedes tú determinar por dos cosas. Por la cantidad, la transición de tener telefonía celular mayoritariamente para llamadas telefónicas a telefonía celular para uso de acceso a Internet y manejo de datos. Entonces, la transición fuerte de 2G a 3G es esa. De 3G a 4G fue técnicamente muy importante porque el insumo dominante son los datos y encima de los datos tú puedes tener llamadas de voz. Eso todavía no ha ocurrido, pero técnicamente esa era la idea. Entonces, en vez de tener una infraestructura fundamentalmente para redes de voz sobre las que montabas datos, hoy tienes una infraestructura fundamentalmente de datos sobre las que montas voz y otras aplicaciones. Ahora, lo interesante es de qué manera eso va a revolucionar la vida cotidiana, es decir, de qué manera va a cambiar, por ejemplo, la educación, ¿no? Es decir, el acceso a la información y lo que eso implica para los procesos de educación. Yo creo que esa es la parte importante. Lo que vemos, cuando ya lo estudias de manera holística, es
no hay que seducirse por la infraestructura, por las tecnologías, porque son más sexys, porque te van a dar más velocidad, porque te van a dar menos retardos. ¿Para qué la quieres? ¿De qué manera eso va a cambiar tu cotidianidad? Y en 5G, el caso de uso clásico, por ejemplo, es si algún día tenemos autos autónomos, necesitas garantizar que haya una conectividad más sofisticado que Internet de las cosas. Si quieres, ahorita platicamos de eso. ¿Nosotros tenemos más sofisticado que eso? Por supuesto. Mira, ayer el productor me dijo, es que el refrigerador no sé qué va a pasar con el Internet. Yo dije, no, soy un señor mayor, respétame. Pero a ver, coches autónomos, decía. Ajá. Si tú quieres tener lo que se llama una ciudad inteligente o una industria inteligente, una planta inteligente, una granja inteligente, que es básicamente de las tendencias tecnológicas dominantes, necesitas que tu coche, que es un auto autónomo, pueda platicar con el auto autónomo que está al lado y pueda platicar con la infraestructura de la ciudad, ¿no? Con los semáforos, con las señalizaciones, etcétera, etcétera. Y ahí no puedes tener un internet o una red de acceso donde puedas perder un paquete que le dice al coche tienes que frenar porque si no va a haber una colisión. Entonces ahí tienes que tener una infraestructura muy confiable y muy estable para servicios de alto volumen. Y eso es muy diferente a querer ver el verbo por internet con la ultra alta definición. Son necesidades técnicas completamente Es interesante, estaba leyendo cifras sobre de qué manera eso cambia el panorama laboral también. Es decir, cuando hablas de una planta automatizada, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen medidos cuántos puestos de secretarias y de agentes de viajes se perdieron con la masificación del Internet. ¿Y cuántos se van a perder para contadores y para muchos otros roles cuando ya haya la automatización de procesos de negocio? ¿Cuántos robots nos van a sustituir? Sí. Pero bueno, justamente, entonces ahí tú ves una amenaza o ves una oportunidad y tienes que estar preparando, anticipando esos cambios. Los ejemplos que están ocurriendo ahora te encantaría, y hay una historia muy padre en Alemania se supone que en Berlín el 40% del consumo de la generación de CO2 en la ciudad de Berlín ocurría por estar buscando dónde estacionarte. Entonces, tú llegas al centro de la ciudad y entonces no hay dónde estacionarte y entonces es un problema grave. Si tú, como está empezando a ocurrir, equipas cada uno de los lugares de cajones de estacionamiento con un pequeño sensor que le va a avisar a tu coche en donde hay un lugar libre, vas directamente a la calle donde te puedes estacionar. Y eso ha bajado drásticamente congestiones ridículas. ¿Qué tal? Bueno, pero si quieres qué tener fascinante. eso, si quieres enterarte cuando el semáforo no funciona porque le vas a poner un sensor, porque la luminaria se fundió, pues requieres de una infraestructura para Internet de las cosas que haga más sentido para la ciudad. Pero no requieres grandes velocidades, no requieres grandes volúmenes de datos, no requieres esta versión de 5G. Hay alternativas tecnológicas que están empezándose a desplegar y entonces hay que tener un poco de cuidado de qué es lo que quisiéramos como sociedad con estas tecnologías súper dominantes o qué es lo que necesitamos en pasos previos que no requieren de una inversión tan brutal como la de 5G, ¿no? Ay, qué interesante. Internet con peras y manzanas. Sí, con peras y manzanas. Ya nos vamos. Muchísimas gracias. Sí, con sensores. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue El Verbo, ya se acabó. Chao.